Esta es la presentación del trabajo realizado por los alumnos de primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, correspondiente al trabajo práctico integrador 2020 de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos, a cargo de los docentes Ingeniero Mario Rinaldi, Ingeniera Paola Simieli e Ingeniero Pablo Parruccia. Hola, yo soy Calvo Nazarena. Hola, soy Diana Romero. Hola, mi nombre es Mateo Ferradas. Hola, mi nombre es José Ignacio Bebe. Hola, soy José Canelo. El almacenamiento de datos en variables y arreglos es temporal. Los datos se pierden cuando una variable sale de su ámbito o alcance de influencia, o bien cuando se termina el programa. La mayoría de las aplicaciones requieren que la información se almacene de forma persistente, es decir, que no se borre o elimine cuando se termine la ejecución del programa. Por otra parte, en numerosas aplicaciones se requiere utilizar grandes cantidades de información que normalmente no caben en la memoria principal. Debido a estas causas, se requiere utilizar archivos para almacenar de modo permanente grandes cantidades de datos, incluso después de que los programas que crean los datos se terminen. Estos datos almacenados en archivos se conocen como datos persistentes y permanecen después de la duración de la ejecución del programa. En conclusión, un archivo es un medio que facilita el lenguaje para almacenar los datos en forma permanente, normalmente en los dispositivos de almacenamiento. Es un conjunto de registros que contienen campos y en cada campo se almacenan datos simples. Todo archivo tiene un nombre y una extensión, entre las que se pueden destacar TXT, archivos de texto, XLSX, hojas de cálculo y PDF. Un registro es un conjunto de campos lógicamente relacionados, que pueden ser tratados como una unidad por algún programa. En los mismos se almacenan datos que no necesariamente son del mismo tipo. Un registro está representado como un renglón o fila dentro de una tabla. Un ejemplo de un registro puede ser la información de un determinado empleado que contiene los campos de nombre, dirección, fecha de nacimiento, estudios, salario, trienios, etc. Los registros pueden ser todos de longitud fija. Por ejemplo, los registros de empleados pueden contener el mismo número de campos, cada uno de la misma longitud para nombre, dirección, fecha, etc. También pueden ser de longitud variables. Un archivo es almacenado en una base de datos, la cual es un conjunto de archivos que permite catalogar la información y los datos sin que estos dependan del programa, y por lo tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los mismos. La organización de un archivo define la forma en la que los registros se disponen sobre el soporte de almacenamiento, es decir, la forma en que se estructuran los datos en un archivo. Organización de los archivos. Hay tres tipos. Organización secuencial. Los datos son almacenados de forma consecutiva y no es posible leer ningún registro directamente. La desventaja es que el acceso es lento cuando el registro tiene gran cantidad de archivos. Esta organización tiene una particularidad en el último registro, ya que este contiene una marca de fin de archivo, la cual se detecta con funciones tipo EOF o FDA. Organización directa o aleatoria. En este tipo de organización se puede acceder o leer un renglón cualquiera. El acceso a todas las operaciones sobre archivos es directamente sobre un registro específico. El acceso a la información es rápida y directa. Organización secuencial indexada. Un archivo en este tipo de organización consta de tres áreas: área de índices, área primaria y área de excedentes u overflow. La ventaja que tiene este tipo de organización es que se puede acceder rápido y además el sistema se encarga de relacionar la posición de cada registro con su contenido mediante el área de índices. Almacenamiento de archivos. Se puede almacenar de dos maneras distintas: en modo texto, que son datos almacenados usando ASCII, y en modo binario, que son almacenados en notación hexadecimal y por lo tanto se ocupa un editor binario para descodificar la información. Métodos de acceso. El método de acceso es la manera de acceder a los registros de un archivo. Existen dos formas: acceso secuencial, que se accede a los registros según una secuencia física, que es el orden en la que estos están escritos. La otra forma es el acceso directo, que permite el acceso a un registro determinado sin tener que pasar por los anteriores. Fin de archivo. Toda instrucción de datos, ya sea desde teclado o desde un dispositivo mecánico,
requiere una condición de fin de ingreso de datos, con el objeto de determinar cuándo se han terminado los registros de un archivo o cuando ya no se desea ingresar más datos, más información. Esta condición se denomina fin de archivo y es conocida como EOF. Archivos identificados en el caso de estudio son los siguientes: habitaciones, pasajeros, estadías, reservas y alojamientos, insumos, empleados, puestos de trabajo vacante, actividades de promoción, proveedores, áreas de mantenimiento, descuentos, servicios de pensión y pedidos de compra. Inter es una función dentro de la biblioteca de Python que permite crear interfaces gráficas para el usuario. Es fácil de usar, no es complicada y es buena para comenzar. Bueno, todo el programa se contiene dentro de una función que se llama login, y esto se basa en dos botones de usuario y contraseña para que sea activada. Dentro de esta función se encuentra esta función switch, que es para que se desplace la barra lateral y se cierre. En este caso me voy a basar en la función de reserva. Tenemos para ingresar los datos del pasajero aquí. Acá se ingresan los datos de la tarjeta, del pago electrónico y del efectivo. Acá se ingresan todos los datos del tipo de habitación. El botón de guardar tiene tres funciones en su orden. Guardar datos 2 hace que todos los datos del segundo Excel, datos pagos, sean guardados. Guardar datos 1 hace que todos los datos del primer Excel sean guardados. Y limpiar hace que todos los datos sean restablecidos cuando ingresamos. El botón de calcular monto se basa en la función calcular tarifa, y cada vez que seleccionemos algo del combo box, como por ejemplo, nos da un valor. La habitación simplemente abre un top level importando un Excel y cada una de sus columnas. Bueno, el botón modificar tiene una función que se llama modificar datos. Dentro de esa función salen dos botones, seleccionar y guardar filas, que tienen estas dichas funciones. Seleccionar te selecciona los datos de la fila ingresada del ID, y guardar te guarda los datos que modificaste en esa misma fila. Ahora vamos al otro botón de tabla, que simplemente agarra el frame anterior completo y lo manda a otro lado y trae este frame a la posición 0 del frame principal. En esta pestaña hay tres botones: actualizar, eliminar, nuevo. Eliminar agarra todos los datos de una fila y los modifica en blanco. Nuevo te lleva a la anterior, y actualizar destruye todo y vuelve a abrir la función de reserva. Checkout o... Para el segundo caso, es decir, quienes solicitan alojamiento de forma instantánea, a través de todas las variables declaradas al inicio, se podrá ingresar la información pertinente en los métodos definidos a través de la librería Tkinter, los métodos entry. Para comprobar esto, nos dirigimos a las líneas 120 y a través de un botón previamente definido se guardan las variables ingresadas en el método entry, que a su vez otorgan ese valor a la columna y fila definidos, que se encuentran en estas líneas. A través de la función save se guardan en el archivo que les indicamos. Esto indica que estamos ante la escritura de un archivo. Encontramos un simple contador de métodos de pago con variables inicializadas en 0 y a través del cual podremos obtener las estadísticas de medios de pago elegidos. La manera de obtenerlo es a través de un subprograma en el que se hallan las mencionadas variables y 4 estructuras de tipo simple. Si accedemos al módulo, optamos por uno de los métodos de pago y optamos por el botón emitir un contador, vamos a observar que se van sumando las selecciones de los métodos de pago. Para el método del checkout o cierre de estadía es el mismo procedimiento que los anteriores, solo que dando de baja el estado. Entre las líneas 437 y 497, en ese rango de líneas, a partir del subprograma emite, se desarrolla el subprograma de emisión de listado de pasajeros o lectura de archivo. Hola, mi nombre es José Ignacio Vega y voy a estar explicando una parte del código. Voy a explicar la función de compras, ya que es muy parecida a las otras y explicándola todas se haría muy largo, entonces me voy a limitar a explicar esta función nomás. Que bueno, empezaría por ponerle un lugar a las diferentes funciones dentro del frame.
activar o desactivar los botones. Desactivamos el botón de compras para que mientras estés en el frame de compras no lo puedas cliquear, y los otros sí. Cambiamos la barra de desplazamiento, ponemos en el frame la pantalla, creamos actualmente la pantalla contenedora de todas las cosas que van a ir dentro del frame, creamos los diferentes tipos de texto con su respectivo tamaño, creamos las imágenes y las achicamos para que entren en los botones. Creamos los botones, les ponemos una altura y un largo, y le ponemos un color de fondo. Creamos las entradas también con un largo de 40, y acá le daríamos un estilo a la tabla que va a ser con un menos sombra y con una letra de fondo y una letra de columna. Acá crearíamos la tabla, le decimos que va a tener 2 columnas, y le decimos que las columnas van a ser nombre y van a ser cantidad. Y acá le agregaríamos los valores a la tabla. Uno va a ser tenedor, cantidad 1, cuchara, cantidad 5, y así. Luego crearíamos los diversos textos y le añadimos un color de fondo. También le agregamos un padding para que sea más lindo visualmente. Crearíamos las cajas de opciones que solo se puedan leer, para que no se pueda escribir ni nada, y que tenga una width de 20, o sea un largo. Acá cambiaríamos los valores del font, y en esta parte pondríamos los botones en sus respectivos lugares, la tabla, las cajas de opciones y todos los textos, también las entradas. Y bueno, eso sería todo para la función de compras.